Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a otra emisión, por decirlo de alguna manera, otro capítulo de análisis en crítica y ciencia. Esta vez analizando lo que es la piedra angular de la antropología posmoderna, que es la interpretación de las culturas. Obra de Clifford Geertz, estrenada en 1973, es decir, hace 50 años. Esta obra básicamente es lo que va a pavimentar el camino para que la antropología deje la explicación para convertirse hacia un giro ontológico que lo que va a hacer es lisa y llanamente interpretar. Bien, desde ya que eh, mi reflexión crítica, que es justamente lo que se presentará a continuación, no es favorable a Clifford Geertz y es mi visión respecto al autor. Así que no es la verdad revelada bajo ningún punto de vista. De cualquier manera, me parece que este texto ha arruinado a la antropología, ya que pretende ser como los textos venideros de Clifford Geertz, pretenden ser políticamente correctos cuando Geertz ha sido una persona involucrada en la derecha, pero sin tapujos, y han sido tan nocivos que han especializado el campo de la ciencia antropológica hasta el punto de que quienes critican a Geertz, en cierta manera, digamos, los posmodernos, están compartiendo cierto programa de investigación con Clifford Geertz. De esta manera, lo que ocurre es que, sin quererlo, de lo que vamos a hablar ahora, la antropología aún no salió. Antes de comenzar, aclaro que las críticas a Clifford Geertz no son tantas. Hay, pero digamos que es lo que está aceptado en este momento. Y me gustaría tomar, en este caso, y por más que sea casi un lugar común en este centro de estudios, la crítica de Mario Bunge, resumida en el texto de Sergio Morales Inga, que marca cómo a partir de 1973 la antropología básicamente cambia su ontología, su nociología y su metodología para nunca más volver, lo cual no es algo menor. Pero bueno, antes, no pretendo hacer una historia del arte ni o un estado de la cuestión. Un estado del arte quiero decir, ni un estado de la cuestión, sino analizar concretamente qué es lo que tiene este libro para decirnos. Bien, el motivo, ¿por qué se hace esto? Porque con 50 años de edición, acá hay un cambio, un antes y un después en la antropología. Esto implica una imposición de una ontología idealista. Es decir, por más que Clifford Geertz niegue y sea una persona que pone énfasis, es decir, que no es idealista, para él lo que se deduce de los análisis que hace es que la realidad está en la cabeza de las personas, es decir, en los significados que las personas le dan a las prácticas, lo cual reduce bastante el tipo de explicación que podemos dar sobre los fenómenos. De hecho, él no va a usar el término explicación, sino que va a hablar sobre comprensión o Verstehen en la tradición hermenéutica, en la cual él claramente se inserta. Y acá tenemos claramente, bueno, el abandono de una nociología científica. En la teoría del conocimiento de Clifford Geertz, de nuevo, es hermenéutica, en consecuencia, hay un círculo hermenéutico que nunca termina. Entonces, siempre se va a estar continuamente interpretando y de esta manera no podemos explicar fenómenos. Lo que tenemos es una nociología que pretende comprender de una manera un tanto extraña, como ya veremos, sin poseer, digamos, puntos objetivos de cómo hacerlo y con pocos resultados favorables si llegamos a poner
esta, esta suerte de teoría de la cultura, que es lo que pretende hacer Geertz, en juego. La tercera parte de, de esta aproximación del antropólogo es que sostiene básicamente la obligatoriedad de la etnografía como condición sine qua non para la labor antropológica. Esto lo veremos, por supuesto, más adelante. Lo que convierte esto, básicamente, es que quien no haga campo en antropología no es antropólogo. Entonces, la antropología es un tema de método. No es un tema de objeto, no es un tema bueno, de nuevo, de teoría del conocimiento. No. Es simplemente un tema de método. Hay que hacer campo y, bueno, veremos cómo el conocimiento aparece en el campo según Clifford Geertz. De esta manera, mi intención es detallar los alcances y límites de la propuesta de Geertz, que tiene algunas cuestiones que son rescatables, siguiendo las premisas teóricas del primer capítulo, que es el único teórico de este libro, que es una colección de ensayos, algunos con muy poca relación entre sí, por ejemplo, el segundo capítulo respecto a teorías sobre la mente, pero en fin. Así que me referiré siempre a la publicación original de 1973, la edición de Basic Books. Esa es la que me estoy refiriendo siempre. Bueno, básicamente, acá, al comenzar, el mismo título, lo que dice hacia una teoría interpretativa de la cultura, ataca otras aproximaciones. Esto es como una especie de patrón en el comportamiento de Clifford Geertz, que es un strawman, perdón, u hombre de paja, es decir, construir un adversario con propiedades aleatorias que uno le está otorgando para supuestamente refutarlo. Bueno, ahí empieza a enumerar conceptos de cultura, los que él considera que tienen que evaluarse, y bueno, de esta manera sostiene que están todos equivocados menos él. Y al mismo tiempo, bueno, ataca otras maneras de aproximarse a los objetos, criticando a una suerte de positivismo. De nuevo, no hay ejemplos sobre positivismo o sobre idealismo o a qué se está refiriendo, simplemente son construcciones que él hace para darle retóricamente cierta razón a su argumento. Ahora, si es pertinente que me adelante un poco en el libro, porque cuando sostiene Geertz que la tarea del etnógrafo es interpretar, lo que está haciendo es diferenciar tajantemente las ciencias sociales de las naturales. De hecho, lo dice, no tan explícitamente, pero considera que las ciencias sociales no tienen nada que ver con las ciencias naturales. Esto no es una novedad, esto es exactamente lo que decía Dilthey o incluso Schleiermacher. O sea, esto no es una novedad en Clifford Geertz. En antropología, digamos que un corte tan marcado sí es una novedad. Otros, en antropología simbólica, no había tanto énfasis en distinguir tajantemente a las ciencias. Quizás en algunas aventuras psicoanalíticas de Victor Turner, con metáforas bastante groseras, pero dentro de todo se buscaba una explicación. Acá se sigue la tradición hermeneuta de la Verstehen. Bien. El primer problema que tenemos también, o bueno, uno de tantos problemas que tenemos, es la conceptualización. Clifford Geertz no conceptualiza
de una manera ordenada, sino que despliega en todo el texto las propiedades de los dos conceptos más importantes que va a tener, que son los de descripción densa y cultura. Bien, como esto está disperso, la conceptualización la tuve que hacer yo. Y fuera de esto, es interesante que Clifford Geertz no practica lo que predica, por decirlo de alguna manera, ya que si vemos sus investigaciones, por lo menos previo a a la edición de este libro, o incluso en algunos capítulos de este libro, vemos que las explicaciones son históricas y la cultura, en todo caso, es un producto simbólico de la misma. Es decir, él, al querer cometer el parricidio de atacar el estructural funcionalismo, termina cayendo en la misma trampa. Para explicar los rituales en Java, lo que hace es explicar toda una historia, y la cultura, como significado, es simplemente el producto de las relaciones históricas que se dan. Nada más. Así que ese es el problema con lo que predica y lo que hace Clifford Geertz. Bien, las conceptualizaciones serían dos. Por descripción densa vamos a entender DD, ya que es engorroso escribir siempre de eso. Y se refiere a interpretaciones de interpretaciones, ordenar estructuras de sentido, determinar su fundamento e importancia social, adoptar un enfoque microscópico y aspirar a generalizar dentro del caso. Bien, intentaré explicarlo rápidamente. Lo que quiere decir Geertz acá es que interpretamos cosas que ya fueron interpretadas. Creo que eso se explica solo. Al mismo tiempo, el antropólogo tiene que ordenar estructuras de sentido, es decir, lo que el campo entiende respecto a su realidad, digamos. Esto lo hace cualquier antropólogo. Determinar su fundamento e importancia social, es decir, qué actividades o qué fenómenos que pueden aparecer en el campo son relevantes para estudiar. Eso es lo que está diciendo. Adoptar un enfoque microscópico. Bien. Adoptar un enfoque microscópico lo que hace es analizar pequeñas acciones. Estamos acá, ya sí tenemos una diferencia respecto a una pregunta de por qué se reproduce una sociedad. No, eso no estaría en Geertz. No. O no está en la propuesta de Geertz, porque en otras cuestiones sí podemos ver a Geertz discutiendo cuestiones del Estado, por ejemplo. Pero bueno, no hacen a la descripción densa, digamos. Y aspirar a generalizar dentro del caso. Bien, lo que se está diciendo acá es que al conocer profundamente un caso, se puede generalizar dentro del mismo. Bien, yo ahondaré sobre eso porque en metodología cualitativa hay mucho desarrollo sobre esa cuestión. Bueno, cultura, que es C en este caso, es un concepto semiótico, es decir, es un signo con redes de significación que son públicas y ficticias. Es decir, son simplemente significados. Y son ficticios, ¿por qué? Porque no son naturales, son cosas que las personas inventan. De cualquier manera, Clifford Geertz, al final de su vida, reconoció que nunca entendió y nunca pudo hacer un sistema. En una entrevista declaró que simplemente no se compró, entre comillas, el cuento de la ciencia, aunque esto realmente es una informalidad, al haberlo planteado en una entrevista. Pero con su declaración del final y bueno, sus trabajos posteriores, claramente vemos un, un alejamiento respecto a, por lo menos la verdad como problema. Por esa razón, Clifford Geertz es lo que se llama antropología literaria,
que es básicamente imposible de discernir dentro de antropología posmoderna. De hecho, es lo mismo, aunque en rigor el posmodernismo es posterior. No sería un error ubicar a Clifford Geertz en este mismo colectivo. De esta manera, y luego veremos por qué esta cuestión de semántica de hablar de ficción no es gratuita. Como comenté, me adelanté bastante en el texto, pero bueno, son aspectos fundamentales para entenderlo. Bien. El problema con la descripción densa es que solo se puede lograr el conocimiento a partir de las interpretaciones de los individuos. Entonces, esto invalida cualquier tipo de explicación materialista y nos lleva a un abordaje subjetivista que lo que nos hace es tener una fuente inagotable de interpretaciones. Por ejemplo, ya la pregunta no sería ¿por qué hay pobreza en tal lugar?, sino cómo interpretan la pobreza, y se supone que por un mecanismo lógico podríamos ahí comprender y ahí dar alguna explicación, pero por supuesto esto no está formalizado ni nada, esto solamente se asume, o por lo menos se pretende que es así, de cuáles serían las causas de la pobreza. Pero de nuevo, esto en lo que cae es en cierta ingenuidad, porque estamos cayendo simplemente en lo que la gente cree. Y en ese sentido, Clifford Geertz comete gravísimos errores en Riña de Gallos en Bali, porque lo que la gente cree, él lo asocia con su marco teórico. Entonces, la autoridad etnográfica, quien decida al fin y al cabo los eventos que hay que considerar relevantes, termina siendo caótica. De esta manera, no podemos dar con ninguna explicación, damos con interpretaciones de sentidos sobre sentidos sobre sentidos. Esto puede verse aplicado con nitidez en un sistema económico. Muy claro, por ejemplo, la escuela austríaca de economía, lo que hoy encontramos en el perverso neoliberalismo, en realidad tiene una tradición interesante, con la cual no comparto simpatía, pero una tradición interesante en términos intelectuales, ya que lo que está planteando es algo muy similar. Por ejemplo, la economía austríaca, de la escuela austríaca digo, se va a guiar por un sistema de precios. El sistema de precios es lo que la gente interpreta. Y la única manera de poder conseguir rentabilidad es a partir del concepto de empresarialidad, que lo va a introducir Israel Kirzner. Y esto simplemente es un proceso de descubrimiento a partir de lo que los agentes creen. No hay información perfecta, no hay mercancías comparables, no. Todo es subjetivo. Esto no es aleatorio. ¿Por qué? Porque Clifford Geertz o Ludwig von Mises, quien es, digamos, si bien no es el padre de la escuela austríaca, es uno de los principales autores, acá estoy citando a la acción humana, el libro de Mises de 1949, tienen una fuente, una genealogía intelectual particular, que es Alfred Schutz. Nuevamente, estamos en el terreno de la interpretación. De nuevo, por ejemplo, si no determinamos qué hacen las mercancías comparables, entonces la sociedad simplemente se guía por precios. No hay mercancías que se puedan comparar. Bueno, desde ya esto nos involucra en otra discusión, que es la de teoría del valor, pero simplemente quería demostrar que, por ejemplo, para estas personas, la sociedad se reproduce por el sistema de precios.
Bien, no existe evidencia alguna, pero es lo que creen. Y dado que son axiomas estos y están en la cabeza de la gente, bueno, debe ser así para ellos. Bien. No existen determinaciones sociales para estas personas. Es decir, los sistemas sociales en los que nos encontramos no nos determinan de ninguna manera. Ni siquiera como un problema. Entonces, si ni siquiera eso está planteado como problema en una supuesta aproximación teórica, y eso es indiferente a un científico social, aunque Clifford Geertz claramente no estaría cómodo en esa categoría, bueno, se van a llegar a afirmaciones sin sustento. Porque el individuo estaría suelto, no estaría problematizado en absoluto cómo puede llegar a conocer, o sea, por qué razón conocería, por qué razón se comportaría de la manera en la que se comporta. Bien, acá encontramos en cultura un paralelismo, un parecido de familia con Ludwig von Mises, quien sostiene que la acción humana es la unidad mínima de análisis científico. Lo mismo encontramos en Clifford Geertz. Por supuesto que acá hay una herencia weberiana muy importante, pero Weber sí encontraba explicaciones. Y esto se ve muy claro en Economía y Sociedad. Y daba ejemplos concretos de cómo se podía explicar. No es el caso de Clifford Geertz, no es el caso de Mises. Bueno, el caso de Mises es un poco más relativo. Y entraríamos en otro campo de esta manera, pero Mises no es pura hermenéutica. Pero sí la unidad mínima de análisis es la praxeología, es decir, justamente una ciencia aparte que lo que estaría estudiando es la conducta con significado para el individuo. Bueno, de esta manera las causas materiales están totalmente abandonadas. La historia no juega ningún papel. El, básicamente, cualquier materialidad no juega ningún papel. Por supuesto, Ludwig von Mises, cuando tuvo que hacer un programa económico para México, por ejemplo, abandonó todo esto y, bueno, fue un proteccionista notable. Bien. El capítulo La interpretación de las culturas comienza referenciando a Philosophy in a New Key. Básicamente es un trabajo simbolista que lo que hace es estudiar el impacto del arte en los procesos cognitivos. La única razón por la cual Clifford Geertz recurre a este texto de Susan Langer es para sostener que para recuperar un argumento que sostiene que hay grandes ideas en determinados momentos que parecen explicarlo todo. Y esto es cierto, pero ocurre con pseudoteorías o malas aplicaciones de alguna teoría verdadera, como puede ser el darwinismo social. Sí, por supuesto, la teoría de la evolución es correcta. Ahora, ¿cómo la utiliza Spencer? No. Que sería, por supuesto, el darwinismo social. O tenemos teorías falsas. Bueno, ¿qué pasa con las expectativas racionales en la escuela de Chicago? ¿Cuántas correcciones hay que hacerles a esos modelos? Bueno, ni hablar de la microeconomía y los supuestos, la microeconomía neoclásica y sus supuestos. Pero Clifford Geertz no analiza o sea, él simplemente sostiene que hay grandes ideas que lo explican todo. ¿Por qué? Porque para él tiene que haber pequeñas teorías, no grandes teorías, y fiel a su tradición particularista, cada uno tiene que dedicarse a una cosa, tiene que tener una teoría, y la comunicación con otras ciencias es básicamente nula. Al contrario de lo que cree Geertz, se requieren años de investigación para que una teoría científica sea verdadera, por supuesto de manera provisoria, y gozar del reconocimiento de pares. Pero esto no es importante para Geertz porque es útil para que digamos, la retórica de Clifford Geertz pareciera como que está sonando convincente y que tiene razón. Entonces, claro, de esta manera, si
las teorías no están validadas o por un grupo de pares, porque es algo aleatorio y porque se pueden cambiar por otras que pretenden explicarlo todo. Bueno, entonces claro, sí, la cultura es un concepto semiótico y es lo que la gente cree. O sea, todo cierra bastante, está planteado de esta manera. Ahora, sorprende la cantidad de falacias argumentativas. Esto realmente sería redundante nombrar todos los strawman que hace Clifford Geertz. Por ejemplo, en la página 5 destaca que el operacionalismo nunca tuvo demasiado sentido de las ciencias sociales. ¿A qué se refiere? No sé. Y después dice, a menos que consideremos al behaviorismo de Skinner, test de inteligencia y así. Bueno, dos ejemplos. Que, en fin, no salgo de mi asombro. Pero la cosa se pone peor. Uno de los argumentos más nocivos, y me hago cargo de lo que estoy diciendo, es que Clifford Geertz sostiene que para conocer una ciencia no es necesario entender sus teorías. De nuevo, un ataque a la abstracción teórica, sino observar lo que sus practicantes hacen. Perfecto. Entonces, ¿qué queda para las ciencias formales, como la lógica o las matemáticas? Simplemente observar lo que hacen. Claro, por supuesto a Clifford Geertz no le interesa ni la lógica ni las matemáticas en absoluto. Esto en realidad lo que hace es validar la premisa de Clifford Geertz de decir, bueno, los antropólogos hacen etnografía y es lo que tienen que hacer. Perfecto. Y siguiendo este pensamiento, quien no hace etnografía no es antropólogo, así que elaborar teorías y modelos no tiene ningún sentido. Por algo Clifford Geertz al final de su vida dijo, nunca pude desarrollar un sistema. Por más que considera que la religión es un sistema y que el arte es un sistema, bueno, está muy lejos de poder demostrar tal cosa. La extensa argumentación que hace el ejemplo de Cohen, bereberes y franceses, que resulta interesante, no es una novedad. Malinowski simplemente en su clásico texto, aunque en este caso estoy recurriendo a la edición de 2013, el texto de 1922, Los Argonautas del Pacífico Occidental, lo que dice es que se debe anotar lo que los actores hacen como también lo que dicen que hacen. Es decir, el simbolismo no lo inventó Clifford Geertz, y acá estamos viendo texto de 1922. Pero bueno, es destacable que Geertz sostenga que su abordaje es cercano a la literatura. De hecho, la disciplina se categoriza como antropología interpretativa y literaria. De esa manera, con leer a Proust, a Silvina Bullrich, o ver una película o un guión cinematográfico, pueden ser abordajes geertzianos. De hecho, justamente, a partir de Clifford Geertz es cuando empiezan a analizarse estos fenómenos, lo cual no está mal, como fenómenos antropológicos. Bien, pero luego, estos son epifenómenos de algo. No es que una película es la realidad o que una novela puede ser es la realidad en sí. No, no, no. Claramente eso no es y está muy alejado de lo que la antropología, por lo menos la antropología clásica, se preguntó. Por algo, hay una gran división a partir de los 60, digamos, aunque particularmente es posterior a Geertz, la gran división entre, que podríamos decir, un particularismo en términos de estudios de campo con lo más general. Es decir, el estudio de, por qué, de cómo se reproduce una sociedad y estudiarla de manera íntegra, tanto su sistema simbólico como político, económico, etc. Bien, en las páginas 9 y 10 el autor carga de adjetivos rimbombantes a la etnografía. Lo que él sugiere básicamente es lo que los antropólogos hacen desde que el trabajo de campo se sofisticó con Boas y con Malinowski. Veamos, lo que está diciendo es que es una multiplicidad de estructuras conceptuales complejas, muchas de ellas impuestas sobre la otra, o puestas una sobre otra,
que al mismo tiempo son extrañas, irregulares, no son explícitas y de alguna manera tenemos que entenderlas. Sí, bueno, es justamente la extrañeza, la alteridad antropológica que se encontró cualquier antropólogo antes de Clifford Geertz. Bien. Posteriormente, Geertz se burla de quien lo acuse de idealista, pero destaca que, o sea, esto es una posición ontológica, los entes del universo se comprenden a partir de los significados. Lo que importa son los significados. Pero después, o sea, continuando con esto, el autor continúa en una contradicción, quiero decir, perdón, dice que es pernicioso considerar a la cultura como ideas en las cabezas y corazones de los individuos, pero es lo que está haciendo con su propuesta. O sea, por más que él lo quiera explicitar, es lo que se deduce de su teoría. Bien. En la página 18, acá es cuando, claro, ¿cómo podemos determinar si una interpretación es correcta o no? Bueno, Clifford Geertz dice, you either grasp it or not. O lo entendés o no lo entendés, lo captás o no lo captás. ¿En qué sentido? Uno debería hacer trabajo de campo prolongado y saber qué es lo relevante en ese campo. Bien, pero ¿cuál es el punto objetivo para saber si eso es ahí y no terminar, como dice el autor, en otro lado? Por algo justamente discuten tanto sus trabajos en Bali, por eso tiene tantos críticos, porque Clifford Geertz no determina objetivamente cómo estudiar en Bali, ni estudiar los fenómenos que él está pretendiendo investigar. Por algo recibe estas críticas, porque no define puntos objetivos. Es aleatoriedad pura, y esto es muy pernicioso para la disciplina. Por supuesto que se argumentará que la solución está en la sofisticación de las interpretaciones, que justamente para Clifford Geertz es como avanzaría la ciencia. De nuevo, recordemos que acá hay ciencias del espíritu, ciencias que solo comprenden. Entonces ya no hay comunicación con las ciencias naturales. De esta manera, lo que podemos decir es que digamos, una persona que ha pensado concienzudamente en epistemología como Gehring, podría decir que el análisis de un caso nos permite analizarlo en profundidad. Bien, pero esto que está haciendo Clifford Geertz no es lo que está diciendo Gehring, porque Gehring lo que está proponiendo es que este análisis del caso nos permitiría conocer justamente la totalidad del mismo. En el caso de la descripción densa, lo que hacemos es solo dar consentidos, con interpretaciones. No hay procesos históricos, económicos ni políticos, para nada. Bien. Luego, después, perdón. Luego, Clifford Geertz nuevamente tiene otra contradicción. Sostiene que la interpretación permitiría formular teorías como si se tratara de una ciencia natural, pero al mismo tiempo no puede realizarse porque solo podemos insinuar teorías porque no tenemos el poder de pronunciarlas. Bueno, o es una ciencia natural o no, o esto es otra broma de Geertz, porque hay varias, también hace bromas en medio del texto. Pero bueno, sí, se trataría en todo caso de una ciencia natural, pero no tenemos el poder de pronunciarlas. Bueno, claramente esto no tiene sentido. Y esto sería imposible por asimetrías lógicas que se alejarían del caso de estudio. De nuevo, no hay explicación para esta afirmación que hace Clifford Geertz. El texto está, de nuevo, lleno de diatribas que no tienen ningún referente. Otra vez, strawmans por todos lados. Encontramos que solo, por ejemplo, dice en la página 24, solo vuelos cortos de raciocinio tienden a ser efectivos en la antropología. Los largos o los de una pretensión mayor
tienden a caer en sueños lógicos y errores académicos con simetría formal, o malentendidos académicos con simetría formal. Nuevamente, ¿a quién está atacando Clifford Geertz en este sentido? ¿Qué serían vuelos de corto razonamiento? O sea, serían teorías de corto alcance. ¿Cuáles son los sueños lógicos con simetría formal? Los de Levi-Strauss o de Julian Stewart, los de Maurice Godelier, los de Mary Douglas. ¿Cuáles son? La verdad que, de nuevo, Clifford Geertz para darse una verdad retórica es muy bueno. Si bien de nuevo, sofisticar interpretaciones permite conocer mecanismos causales de un caso, no tiene sentido si las abstracciones son imposibles en la descripción densa, como sostiene Clifford Geertz en la página 25. Y si nos importa solo los sentidos, ¿cómo se podría formular una teoría que explique, por ejemplo, la pobreza en América Latina? Si seguimos a Clifford Geertz, solamente tendríamos un laberinto interminable de ideas y significados. De hecho, justamente esa es la cuestión del círculo hermenéutico. Nunca termina. Bien. Esto no es nada si después consideramos que el autor considera que no hay una cosa como una teoría de la cultura. Bien, bueno, entonces ya digamos que el título del capítulo es una broma. No hay una teoría interpretativa, entonces. Bueno, compara la antropología con la medicina, ya que sostiene que puede hacer un diagnóstico de la antropología y puede hacer una inferencia clínica o médica. De cualquier manera, la medicina trabaja, aunque sea en un solo caso, pero trabaja con mediciones, no análisis discursivos, como sugiere Geertz. Es curioso, pero bueno. El autor justamente es claro en la página 27 sobre lo que los estudios profundos de un caso permiten. Una explicación. De cualquier manera, no se sabe de qué, porque él sostiene lo que está detrás de los conceptos que utilizan las personas. ¿Qué es lo que hay detrás? Se trata de historia, política, economía. No es claro. Eso es un problema. Porque efectivamente, podemos tomar este abordaje interpretativo, pero tenemos que explicar de nuevo de dónde salen estas interpretaciones. ¿Qué es lo que está detrás? ¿A qué se refiere Clifford Geertz? Porque si ese referente puede ser el opuesto, si lo considero un liberal o un socialista, por ejemplo. Entonces, lo que está detrás, una vaguedad semántica considerable, no está dando soluciones y más bien impone un problema en este sentido. Bueno, esto sí lo mencioné. Clifford Geertz no practica lo que predica. Diré solamente 3 casos. Capítulos 6, 11 y 12. El autor utiliza como variable. El autor utiliza la historia como variable dependiente y la cultura o la interpretación es el resultado de determinado proceso. Bien, y para finalizar, no caben dudas de que su aporte teórico sustancial a 50 años, ¿no?, de la publicación de este libro, es decir, explicar a partir de profundizar en un caso, lo cual es interesante, no posee teoría explicativa. Al mismo tiempo, incomunicarlo con ciencias naturales o biosociales deja el campo en una especie de caos, un laberinto de significados que se adivina por conjeturas, como lo dice Clifford Geertz. O se entiende o no se entiende. Entonces, no hay un punto objetivo sobre qué son estas interpretaciones y cómo sistematizarlas. De esta manera parece como si la sabiduría de un iniciado puede conocer la verdad de estas relaciones. Es decir, terminamos en una cuestión no hermenéutica, sino hermética de conocimiento. No sabemos qué
es lo que está pasando en este lugar. Lo que hay es una suerte de interpretaciones dispersas, y esto sí es un idealismo muy de muy baja calaña realmente que están poniendo Clifford Geertz. Porque, de nuevo, podría ser explícito respecto a cuáles serían los causantes, o por lo menos dar una tentativa. Pero no, dice lo que hay detrás. Entonces, bueno, la interpretación es valiosa, pero la variable dependiente es lo que hay detrás. Bueno. Entonces, acá lo que tenemos es una suerte de descripción densa que lo que hace es ser fenomenológica, llega a un empirismo absurdo, puede ser relativista, puede ser, bueno, lo es interpretativa. Em, las, las configuraciones particulares, es decir, de un solo caso, pueden ser varias. Lo que nunca va a hacer es explicar, ni mucho menos, relacionarse con otras disciplinas. Aunque sí, por supuesto, las ciencias políticas, por ejemplo, toman los sentidos que los actores le dan a las prácticas. Y también lo hace la economía. Pero parece que la antropología solo está considerando esto, los significados que los actores le dan a las prácticas. Entonces, el claro mal envejecimiento de esta teoría solamente nos lleva a corregir sus errores y evitar la canonización de Clifford Geertz. Después de todo, lo que intenta la ciencia es alcanzar la verdad, aunque sea provisoriamente. Y si el mismo Geertz sostiene que cuando una teoría no es útil hay que dejarla de lado, entonces conviene reflexionar qué hacemos con la interpretación de las culturas a 50 años. Lo vuelvo a repetir, simbólicamente Clifford Geertz sí ha hecho un aporte en términos de una interpretación que podría dar una explicación al llegar a inferencias que nos permiten justamente relaciones causales en un caso. El problema es que nunca explicita cómo hacerlo. Y esto efectivamente constituye un gravísimo problema porque aísla a la antropología de cualquier otra disciplina y considera, por supuesto, que lo que hay son solamente símbolos, significados, un concepto semiótico que está simplemente en la cabeza de la gente, lo quiera o no lo quiera Clifford Geertz. Soy Facundo Guadaño y esto fue otro análisis, otra reseña de Crítica y Ciencia. Nos veremos en otro video.